Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El artículo 8 bis del Código de Minería de nuestro país señala que, comillas, no se otorgarán permisos ni concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. Se establece que como excepción se otorgarán únicamente permisos de exploración con fines científicos y de investigación. Fin de la cita. No obstante, recientemente se han planteado proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que procuran modificar dicho artículo, abriendo la excepción de que ese tipo de minería sí se permita para crucitas en el distrito de Cutris, en el cantón de San Carlos. Este tema tiene un largo proceso que arranca desde hace varias décadas. Como recordarán, luego de un complicado itinerario jurídico, los tribunales suspendieron la concesión que había sido otorgada a la compañía Industrias Infinito para la explotación de minería metálica en Crucitas. Paralelo a esta decisión jurídica se desarrolló un gran movimiento social contra la minería, con la participación de comunidades, profesionales del ámbito académico y de otros sectores que contribuyeron al freno del proyecto. Posteriormente, Costa Rica salió bien librada de un litigio internacional planteado por dicha compañía por la suspensión de la explotación. El tema entonces parecía cerrado. Sin embargo, se ha vuelto a abrir esta posibilidad con los proyectos de ley mencionados. El argumento que se ha usado para reactivar esta idea es que existe de hecho una práctica de minería ilegal en la zona que causa importantes afectaciones y que la solución a ello sería regular la explotación minera mediante concesiones a empresas que cumplan con los requerimientos técnicos requeridos. Sin embargo, para el movimiento ambientalista, estos proyectos serían un serio retroceso para la protección ambiental del país por las múltiples consecuencias negativas que traería. Dado el potencial impacto de estas iniciativas en la vida nacional, la Alianza por una Vida Digna, junto con el medio digital Surcos y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, hemos organizado este foro para discutir las aristas de este tema y sus implicaciones. Hemos titulado el foro Minería metálica a cielo abierto en Costa Rica, ¿vuelve Crucitas? En el foro participarán las siguientes personas: Jorge Lobo, quien es biólogo y profesor universitario jubilado de la Universidad de Costa Rica; Álvaro Zagot, quien es abogado y también profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica; y Janet Rojas, quien forma parte del colectivo cultural Abriendo el Surco y del Frente contra la Minería a Cielo Abierto. Les damos una cordial bienvenida a la panelista y los panelistas. Les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para compartir sus puntos de vista el día de hoy. También agradecemos a Hazel Garro por su apoyo logístico en este foro. Saludamos cordialmente a todas las personas que acompañan la transmisión por el Facebook Live de Surcos e informamos que una vez finalizadas las exposiciones de las personas panelistas, pasaremos a un espacio de preguntas y comentarios por parte de quienes acompañan esta transmisión. Les solicitamos atentamente que escriban sus preguntas y comentarios en el chat de Surcos Digital. Sin más preámbulo, damos entonces inicio al foro, escuchando la presentación de Jorge Lobo. Adelante, Jorge. Muchas gracias por tu presencia. Mucho gusto, José María, mucho gusto a todos los compañeros que estamos en esta actividad y al público, por supuesto, el interés por oír nuestras exposiciones y para entrarle a este tema que se ha vuelto muy importante en la coyuntura actual del país. Si quieren, voy a comenzar compartiendo una presentación. Eh, Espero que la estén viendo bien. Ahí me dicen. Perfecto, Eh, Jorge. Perfecto. Yo lo que hice fue como resumir algunos puntos de la controversia. O sea, ¿cuáles son los argumentos que exponen los que intentan revivir la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica, que como bien dijo José María, está prohibida por un artículo del Código de Minería? Y esa prohibición fue un resultado de la lucha contra el proyecto minero Crucitas. Fue como un sello que se puso para que no hubiera una entrada de ese tipo de industria en el país. Y ahora con todo lo que pasó con la invasión de los mineros ilegales en Crucitas, se han expuesto una serie de argumentos muy generales que intentan justificar
acabar con ese artículo y volver a permitir la explotación minera metálica a cielo abierto. Quisiera precisamente referirme a esos puntos. Una de las cosas que se dicen, eh, perdón, aquí está. Es, por ejemplo, que es mejor permitir una minería limpia y responsable, en crucitas, una minería legal, industrial, que la acción ilegal y sucia de los mineros ilegales. O sea que hay una diferencia grande entre lo que es un proyecto minero industrial, legal, de grandes empresas, que comparado a lo que hacen actualmente los coligalleros en la zona de crucitas. Y otro punto que se menciona por ahí es que en Crucitas ya no hay nada. Si ahora se destruyó todo, no queda nada, entonces ya no vale la pena preservarlo. Vamos a echarle con todo un proyecto grande para sacar el resto del oro que está ahí. Veamos qué hay de verdad detrás de estos puntos. Y aquí les muestro una imagen que salió en el periódico La Nación con una foto panorámica que me parece muy completa de los daños de los mineros ilegales en Crucitas. Podemos ver el aspecto general de ese daño. Ha sido una entrada de cientos de coligalleros que han excavado una especie de pozas en una extensión grande, dañando el suelo, dañando la vegetación y realizando ese tipo de actividad en varias decenas de hectáreas alrededor del punto donde está la mayor concentración de oro. El daño es principalmente superficial, pero algo muy grave es que para poder sacar el oro del suelo, lo que se está explotando el suelo, se usa mercurio. Y ese ha sido el factor de contaminación más preocupante que ha habido a raíz de esta actividad. Y precisamente la limpieza del mercurio en la zona es un tema que está por verse. Pero podemos ver que el efecto es más que todo superficial y que todavía hay vegetación, todavía hay potencial de regeneración de la zona y que lo que corresponde es que el Estado intervenga, saque esa gente de esa región y crea un proceso de restauración del ambiente de la mejor manera posible, así como abrir otras fuentes de empleo para la zona. Ahora, comparemos esta imagen que estoy mostrando aquí con esta otra. Esta es una minería limpia y responsable que el gobierno, los mineros y muchos diputados hablan a favor. Este es el proyecto de la minera Panamá. Aquí, cerca de la frontera de Costa Rica con Panamá, precisamente en la zona del Atlántico. Este proyecto levantó todo un país. Panamá entero se movió para parar este proyecto. Ustedes pueden ver la dimensión que tiene este tipo de explotación. Esa es una explotación de cobre y de oro. La Minera Panamá es una empresa canadiense que trabaja en esa zona. Por la dimensión de la imagen y por el tamaño que ustedes ven de los árboles, son dimensiones mucho más grandes que el impacto que ha ocurrido en Cruzitas por la minería ilegal. No queda nada. En esta imagen, lo que estamos viendo es lo que la empresa ha destruido de las capas superficiales, más que todo el suelo. Pero ustedes ven que no queda nada. Todo es removido, pasado por máquinas trituradoras, rociado con cianuro y después depositado en lagunas de relaves. O sea, es un impacto de una escala muy superior y es un impacto que casi queda con un daño permanente. Después intentan hacer proyectos de regeneración del bosque, pero la recuperación de un bosque complejo después de un proyecto de estos es totalmente imposible. Y ustedes ven cómo el proyecto va bordeando el bosque y comiéndose precisamente el área de cobertura forestal alrededor del proyecto poco a poco. Este proyecto ha ido creciendo con el tiempo. Esa es otra cosa que pasa con los proyectos de minería a cielo abierto. No es un solo proyecto. Casi siempre, si el proyecto es rentable, se le van uniendo, se le van imponiendo más y más proyectos adyacentes que van ampliando el área de explotación. Lo que vimos en la foto anterior, esta es una foto del mismo proyecto de la minería Panamá. En este estamos viendo un tajo. Ahora las empresas profundizan a cientos de metros de profundidad para explotar las rocas subterráneas y tiene oro. Entonces tenemos las dos fases. La empresa acaba con extensiones enormes de suelo y en ciertos puntos aprofundiza sus extracciones para poder sacar ese oro. Se crean tajos de cientos de metros de profundidad y de muchas hectáreas de dimensión. En Cruzitas, en este momento, todavía existen acuíferos superficiales y subterráneos,
con el proyecto minero de Industrias Infinito no hubiera quedado nada de eso. O sea, la preocupación de si se contaminó o no el acuífero no existiría porque los acuíferos hubieran desaparecido. Y este es el otro punto importante de los proyectos mineros a cielo abierto de minería metálica, las lagunas de relaves. Aquí se ve el agua muy bonita, pero debajo de esa superficie de agua hay rocas que han sido, o lodos que han sido depositados sobre esa zona y que se van acumulando cada vez más porque la explotación minera a cielo abierto hecha con este proceso industrial genera los desechos industriales, los desechos de explotación más grandes de todas las actividades humanas. Porque para poder, la cantidad de oro que hay en Cruzitas, por ejemplo, no pasa de 1 gramo por tonelada o lo máximo 5 gramos por tonelada. Entonces, para que el proyecto sea rentable, se requiere la pulverización, lixiviación y depósito en lagunas de relaves de muchas miles de toneladas de rocas que van con cierto grado de contaminación de cianuro y en donde tenemos además depósitos que son muy peligrosos, como podemos ver en esta imagen. Esto es lo que ocurrió en Brasil en noviembre de 2015. Una laguna de relaves de una explotación de hierro, en ese caso, se rompió el dique. Y entonces todo el agua que estaba acumulada, miles de metros cúbicos de agua y de lodos, corrieron encima de un pueblo, ocasionando decenas de muertos, contaminando muchos kilómetros de ríos y ocasionando prácticamente la pérdida de recursos en una gran extensión alrededor de la mina. Los accidentes en las lagunas de relaves de la minería a cielo abierto son uno de los peligros que nosotros tendríamos en la zona norte con la instalación de grandes proyectos ahí. Imaginémonos ahora con este cambio climático, como está ocurriendo, con los huracanes del Caribe, con las lluvias extensas que están ocurriendo en Costa Rica, estaríamos casi en una situación de peligro permanente. Un accidente fue peor, ocurrió en enero de 2019. Aquí fueron cientos de muertos. Ustedes no sé si pueden ver el cursor. Aquí estaba la laguna de Relaves. Se rompió un dique que estaba por aquí y el agua corrió encima de este río y recorrió cientos de kilómetros del río aguas abajo. Una instalación de la empresa que estaba aquí, ahí todos los empleados murieron. Y todavía están excavando y encontrando cuerpos en este accidente que fue uno de los más graves que han ocurrido en la historia de América Latina. Entonces, esos peligros, esas situaciones de peligro importante, que en el caso de Cruzitas afectarían inclusive el río San Juan, por lo que se ha modelado, es una de las cosas que estaríamos aceptando si quitamos las provisiones a la minería a cielo abierto. Es otra escala de impacto. No es que estamos suplantando una minería limpia, ordenada por la minería sucia. Estaríamos ampliando la escala del impacto ambiental. Estaríamos entrando en un problema todavía peor, como sigo insistiendo. Otro argumento que se dice es el problema de las ganancias del oro. Como dice la gente y como hasta cierto punto lo insinúa el gobierno, ahora el oro se lo están llevando los nicas. ¿Qué pasa con ese oro? Se nos está yendo en las manos. ¿Podría ir al gobierno de Costa Rica? Bueno, hay ciertas cosas que hay que decir sobre este asunto del manejo de las ganancias de esa mina, de todo ese proyecto, de toda esa actividad de minería ilegal que ha ocurrido en Cruzitas. En Cruzitas, en realidad, se puede decir que hay dos yacimientos de oro. Uno es el yacimiento que está en el suelo, que se le llama saprolita, que es el que está en el suelo superficial, donde aproximadamente la cantidad de oro es de 1 gramo por tonelada. Otro yacimiento es el que está en las rocas subterráneas, a casi 60 metros de profundidad, precisamente en los cerros Botija y Fortuna, que la empresa denominó así, donde están las mayores concentraciones de oro. Para poder sacar realmente provecho del oro de Cruzitas, había que entrarle a los dos yacimientos. Y eso requiere el desarrollo de proyectos muy grandes que posiblemente tendrían que ser hechos por empresas extranjeras. Ahí tenemos un problema. La concesión minera posiblemente terminaría en manos de una empresa canadiense, que son las más conocidas por esas actividades. Mucha parte de las ganancias iría para fuera del país. Y por lo que se sabe, tal vez un elemento más importante, es que se calcula que en Cruzitas en este momento los mineros ilegales han extraído de 5 a 15 toneladas de oro. Pero es muy importante decir también que eso de que el oro se está yendo a Nicaragua es un mito. Buena parte de la riqueza de ese oro ha entrado a Costa Rica y ha salido ilegalmente en una maraña de tráfico ilegal
que fue descubierta hace pocos años, creo que fue en el 2020 o el 2019 por el OIJ, y que mostró que mucho del oro de Cruzitas está terminando en Avangares, donde termina de ser procesado, porque en Avangares hay minería legal, permitido por el Código Minero, una actividad más controlada supuestamente. De ahí ese oro estaba yendo al aeropuerto Juan Santamaría y saliendo exportado hacia Estados Unidos. Costa Rica está exportando muchísimo más oro de que legalmente está capacitado a explotar. Entonces hay una red de trasiego ilegal de oro que yo también me pregunto si hubiera proyectos de industrias de minería a cielo abierto, hasta qué punto podría controlarse la comercialización del oro cuando ya sería a una escala muy, muy superior a la que ocurre actualmente. Entonces, realmente ese oro de Cruzitas sí ha dejado riqueza en Costa Rica. Y lo que es muy posible que esa riqueza ha quedado en manos del narcotráfico o de algún tipo de empresarios o abogados que trabajan ilegalmente en este proceso. Eso siempre ocurre. La minería de oro, la minería metálica, históricamente ha sido un proceso que deja recursos de una manera muy desigual. Y en vez de desarrollar regiones, de crear riqueza, de ayudar a los países a salir de la pobreza, más bien ha acentuado las desigualdades que existen tanto a nivel regional como a nivel internacional. Esto es un punto importante que la gente debe saber para que no sigan con el asunto de que la minería es una actividad que solo ha beneficiado a los nicaragüenses. Hay un punto que decir también, que es que el código de minería de Costa Rica es muy, muy, muy laxo, muy promineros. Él establece que las mineras solo deben pagar 2% del valor del mineral actualmente. Esto es totalmente diferente a lo que ocurre en otros países de mayor tradición minera, por ejemplo, Perú, que tiene un canon minero de 20%. Entonces es un porcentaje pequeño de la riqueza en la que realmente podría entrar al país directamente. Tal vez se generaría empleos, dinero para pago de impuestos a nivel municipal, etcétera, pero realmente es muy poco comparado a lo que las empresas mineras estarían llevando. Y es muy importante siempre decir que la historia en nuestro continente muestra que los países que han utilizado la minería metálica y que han explotado con minería con mayor intensidad sus recursos son los países más desiguales, con más problemas sociales y con más retraso. Es decir, esa es la historia que se ve en Brasil, Perú, Colombia, México, Venezuela, Chile. Son países que tienen grandes ingresos por exportación de minerios y mucha desigualdad, mucha pobreza y mucha deformación del desarrollo local a raíz de ciudades enteras que quedan casi que bajo el paraguas protector de las empresas mineras que trabajan ahí. Y otro punto importante es que es falso también el argumento de que la entrada de la minería empresarial limpia y en forma, digamos, ordenada, como se dice, podría acabar con la minería ilegal en Cruzitas. La experiencia histórica es que eso no hay ninguna contradicción. En muchos países donde hay minería, la minería empresarial, legal, a gran escala, convive con la explotación ilegal y más bien yo diría que la incentiva. Esa es la experiencia de muchos países, esa es la experiencia de Nicaragua. Todos los nicaragüenses que entraron a Cruzitas son gente que sabe sacar oro, que ha vivido en eso, y en un país como Nicaragua, donde hay grandes minas, concesiones de empresas canadienses trabajando, y que se han inclusive acentuado con las últimas administraciones del gobierno de Nicaragua, que ha entregado muchas concesiones. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente son dos cosas diferentes. Las empresas mineras hacen su trabajo, sacan sus recursos y miles de trabajadores todavía buscan en las zonas donde las empresas mineras están trabajando o han trabajado, buscan raspar lo que ha quedado de ese oro o de esos metales. Entonces es falso ese argumento que el problema de los corigalleros en Cruzitas caería, sería resuelto con una medida legal como levantar la prohibición de la minería. Quiero mostrar aquí el ejemplo de Brasil, simplemente para mostrar de nuevo un caso que es muy claro. Esta es una mina de oro en la ciudad de Paracatú, Minas Gerais, en Brasil. La mina está aquí, ¿verdad? Aquí está toda la explotación minera. De nuevo, el panorama que les había mostrado al inicio.
cientos de hectáreas de suelo removido, movimiento de camiones, grandes tajos, lagunas de relaves. Fíjese que aquí está el pueblito donde viven los trabajadores, el pueblo, un pueblo que existía antes de la mina. Ahora está a la par, como quien dice, durmiendo con el enemigo, con un peligro potencial a pocos kilómetros de distancia. Y si ocurre un desastre en esa mina, la gente se queda, además de los efectos ambientales y de salud, se queda sin trabajo también y cae la economía totalmente. Ese es el efecto que tiene muchas veces la economía minera sobre los pueblos que están cerca de ella. Pero en Brasil también vemos esto, la explotación ilegal del oro en el Amazonas. Vean qué panorama más increíble. Aquí se explota oro que es oro que se llama aluvial. A veces se usa mercurio y a veces no. Es como lo que se hace un poco en la zona de Osa, pero también hay regiones donde se usa mercurio y hay grandes problemas de contaminación de mercurio en muchos ríos afluentes del Amazonas. Pero eso ocurre en Brasil y ellos tienen cantidades grandes de concesiones mineras industriales de oro. ¿Ha podido ser la minería industrial una alternativa que acaba con la explotación ilegal? No, están juntas, viven juntas y más bien a ciertas explicaciones técnicas dadas por mucha gente que sabe más de minería, dicen que lo que se crea precisamente es una especie de incentivo a a la actividad ilegal a partir de grandes explotaciones que dan ciertos parámetros para favorecer la invasión de mineros a ciertas zonas. En el caso de Cruzitas, uno podría hacerse estas preguntas y se las hago al público. ¿Por qué la invasión de coligalleros o de mineros ilegales, en su mayor parte nicaragüenses, ocurrió después de la salida de las empresas mineras de Cruzitas? ¿Por qué no ocurrió antes? Si ahí existía oro que se conocía hace mucho tiempo, ¿por qué fue que ocurrió después y no hubo invasiones antes donde las empresas mineras estaban explorando? Porque no había gran vigilancia, no había realmente una barrera de policías guardando la frontera. Esa frontera siempre ha sido muy fluida. Es muy interesante lo que ocurrió, ¿verdad? Que la salida de las empresas coincide casi que inmediatamente, poco tiempo después de la ratificación de la sentencia del contencioso administrativo y casi poco tiempo después comienza una entrada masiva de mineros ilegales. Ahí donde se da sustento a las sospechas de aquí hubo un movimiento de empresarios y de gente que hasta cierto punto se vio favorecido o tuvo alguna facilitación por parte de la misma empresa que perdió la concesión por actividades ilegales. Ahí queda realmente un asunto para pensar. Y además, ¿cómo pudieron los coligalleros llegar a los sitios de más riqueza de oro? Ya sabían a dónde ir, fueron, como dicen, directo a la yugular. Sabían el punto donde estaba el oro más concentrado. ¿Quién les pasó esa información? Entonces, esos son puntos, esas preguntas hay que hacérselas, porque tal vez los costarricenses estamos cayendo en una fiebre del oro que ha sido planificada, que ha sido un movimiento hecho por cierta gente que no son precisamente muy pobres, que han pensado en alguna forma de poder tanto compensar o vengarse de las decisiones legales, como también permitir que se pueda crear precedentes que faciliten la reapertura de las explotaciones mineras a cielo abierto en Costa Rica. Yo quisiera nada más cerrar esta intervención, es decir, dándoles, digamos, estas conclusiones. Debemos superar esta especie de fiebre del oro que se ha desatado en nuestro país después de los incidentes de Cruzitas. Es falso afirmar que ya todo está destruido en Cruzitas, eso es una sobresimplificación, eso es diferente a lo que realmente ocurre y a lo que podría hacerse en Cruzitas después de eso, que ya eso es otra discusión que no tengo tiempo para darla, pero seguramente la vamos a dar. Y la experiencia real de las explotaciones mineras metálicas a cielo abierto en todo el mundo y especialmente en América Latina prueban que podemos empeorar las cosas aún más. Eso sería, mientras tanto, José María, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y le doy la palabra ahora a don Álvaro Zagot para que haga su exposición. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias
a Surcos por permitirme venir a hablar un poquito sobre esto que venimos trabajando desde hace ya muchísimos años. Y no sé si se aprecia la presentación. Sí, se ve bien, Álvaro. Ok. Entonces vengo a hablarles un poquito. Ya Jorge se me adelantó en un montón de temas, así que iremos todavía un poquito más rápido. Bueno, titulé la presentación mía como una reseña normativa. Voy a hablar brevemente sobre algunos de los aspectos legales que se están incumpliendo en este momento de parte del gobierno de la República, pero no solamente ese gobierno, porque también hay implicaciones del gobierno anterior que incumplieron sentencias de sala constitucional, etcétera. Vamos a hablar de los daños ambientales mineros que están ocurriendo en este momento y un acercamiento ya propiamente al proyecto de ley que acaba de ser presentado ahora en octubre. Tenemos gran diversidad de normas que nos hablan sobre reparación del medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico. Para empezar, desde la cúspide de la pirámide, los artículos 50 y 41 de la Constitución que vienen a establecer ese derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la justicia pronta y cumplida, tratados tales como Minamata, que va en contra de que pulule esa gran cantidad de mercurio en los diferentes estados, o la Convención de la Diversidad Biológica, que nos habla sobre una restauración de daños. El mismo Código Civil nos establece una teoría del abuso, en el sentido de que nadie puede abusar del derecho, cosa que sí está ocurriendo evidentemente. Artículos de la Ley Orgánica del Ambiente, el 3, el 101, que nos establecen protección contra daños ambientales. Igualmente en la Ley de la Biodiversidad, 45, 53, 34, para que luego puedan verlos. La ley de uso, manejo y conservación de suelos nos habla incluso de una responsabilidad objetiva por daño ambiental al recurso suelo. Y esa responsabilidad objetiva lo que significa es que haya intención o no, o dolo, siempre se debe restaurar y reparar el daño ambiental. La ley de gestión integral de residuos igualmente le obliga al Ministerio de Salud a trabajar cuando hay suelos contaminados. Esto es más o menos el marco jurídico en el que nos movemos de lo que está pasando hoy y de lo que se está incumpliendo también hoy. Rápidamente, bueno, todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se habla en la Constitución que el Estado debe garantizar, defender y preservar precisamente ese derecho, que tenemos también un derecho humano al agua que es básico. Y eso es lo que en términos generales implica ese artículo 50 dentro de nuestra Constitución. En la Ley de Gestión Integral de Residuos se habla de una remediación cuando estamos ante daños ambientales generados por diferentes tipos de residuos. En este caso, en el caso de Cruzitas, ¿verdad? Podemos estar hablando de residuos como mercurio, en menor cantidad cianuro, pero principalmente es mercurio. Y dice que el Estado debe proceder a su limpieza y recuperación. Perdón que lo pusiera en rojo, pero yo creo que es importante resaltarlo. Y dice incluso esta norma que en caso de que no sea posible identificar a los responsables como esos coligalleros que llegan y se van, ¿verdad? Dice, señala que el Ministerio de Salud le corresponde la coordinación con la municipalidad y otras instituciones, entiéndase, por ejemplo, el MINAE, el Ministerio de Seguridad, etcétera, que deberán llevar a cabo acciones necesarias. Lo que vemos en los periódicos evidentemente es contrario a todo eso porque nadie está haciendo nada hasta el momento y ya se los voy a comprobar. En el artículo 53 también de la Ley de la Biodiversidad habla de ese derecho de restauración, de recuperación y rehabilitación que no está ocurriendo. Igualmente en el artículo 54 de la misma ley habla sobre lo que es el daño ambiental y se señala que el Estado podrá tomar cualquier tipo de medida para restaurarlo, recuperarlo o rehabilitar los espacios geográficos que hayan sido contaminados, que hayan sido destruidos, impactados negativamente, etcétera, como quieran ustedes decirle. Bueno, eso es, digamos, en el marco de legalidad. En el marco de la convencionalidad o convenciones o instrumentos internacionales que hemos ratificado aquí en Costa Rica, el primero es el convenio de Minamata, que es importantísimo señalarlo, ¿verdad? Que este surge en Japón, precisamente por la ciudad de Minamata, allá a finales de los años 50 del siglo pasado, luego de que hubo un evento y se contaminaron
por una empresa petroquímica, muchísimas hectáreas, se contaminó el mar, ahí más o menos está ubicado en el mapita a su derecha, donde queda la ciudad. Entró en vigencia este convenio de Minamata en el 2004 y Costa Rica lo ratifica en el 2006, o sea que no estamos hablando de normas recientes, estamos hablando de normas incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico ya desde hace muchísimos años. Y en la convención de Minamata incluso se señala en ese artículo primero que dice que le corresponde a los estados identificar y evaluar sitios, o sea, son obligaciones convencionales o internacionales que lamentablemente en este momento estamos incumpliendo porque no se está haciendo nada de lo que oportuno, de lo que habla el ordenamiento jurídico, todavía más puntual. Se dice que toda medida adoptada para reducir los riesgos que generan los sitios se llevará a cabo de manera ambientalmente racional y tal, y sigue, pero nada de ello lo hacemos. En la Convención de la Diversidad Biológica incluso nos habla en ese artículo 8, inciso F, que el Estado tiene la obligación de rehabilitar y restaurar los ecosistemas degradados. Ustedes lo han visto en diferentes fotos, que definitivamente esto no ocurre. Lo más reciente en el caso Cruzitas, para no hablar del pasado de hace 14 años, bueno, para que nos ubiquemos espacialmente, Cruzitas está en la parte norte, para los que no tienen bien esa referencia, y ahí es donde está sucediendo todo esto en la zona de Cutris. Hay infinidad de fotos de los coligalleros, unos que detienen, los sueltan, otros los dejan ir, pero están generando definitivamente un impacto ambiental negativo que no concuerda con lo que se está diciendo en las normas que hemos ratificado a nivel internacional, ni tampoco con las normas a nivel de rango legal que tenemos aquí en Costa Rica. ¿Por qué está ocurriendo esto? A mi criterio es por irresponsabilidad y negligencia estatal. Allá en el año 2017 es que se dispara la gran cantidad de coligalleros o obreros, como quieran ustedes decirle, artesanales en Cruzitas. Los coligalleros vienen no solo de Nicaragua, si bien es cierto, hay una gran cantidad de nicaragüenses que cruzan el río San Juan y vienen, pero no, también hay coligalleros y he hablado con ellos de Avangares, he hablado con ellos de Sarchí, he hablado con ellos de San Ramón y otras zonas más en los alrededores, digamos, de la provincia de Alajuela, pero también hay de otras provincias. Entonces hay que dejar claro ese mito de que son solo los nicaragüenses. En el año 2019, por medio de la Federación de Grupos Ecologistas, la FECON, como se decía que los ecologistas no estábamos haciendo nada, yo los motivé para que presentáramos unas denuncias, tanto a MINAE como al Ministerio de Salud, que iban en esa línea de tratar de restaurar los daños que estaban ocurriendo, porque nadie estaba haciendo absolutamente nada, pero los funcionarios no hicieron nada más que el salud, me acuerdo, señala en un documento que no, que los responsables de ellos por la Convención de Minamata son el MINAE y los de MINAE dicen que no, que son los funcionarios del Ministerio de Salud. Ante esta incertidumbre presentamos un recurso de amparo allá en el año 2020, hace 4 años. En el 2021 se viene a fallar y sale en el voto esto que está aquí textualmente, se declara con lugar, se debe hacer un levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en el agua, suelos, sedimentos, que se establezca una línea de base de seguimiento y se tomen las medidas técnicas que corresponden para remediar los daños ambientales que ya los vimos en fotografías pasadas y que han salido en diferentes medios. Nada más para que nos ubiquemos también sobre el agua, que es uno de los factores tal vez más apremiantes y acongojantes que se están contaminando. Aquí donde si pueden ver el cursor, es donde se ubica el área de Cruzitas. Esta lámina la pasó, la elaboró Alan Astorga, el geólogo Alan Astorga. El río, en estas partes más altas, las quebradas, Infiernillo y Cruzitas, van hacia el río San Juan, superficialmente. Pero sí, superficialmente, pero por debajo el agua en el manto acuífero corre hacia adentro del territorio donde hay varios pozos, como ustedes pueden ver aquí, incluso abastecimiento público para riego, etcétera. Esto es muy importante que lo tengamos presente para lo que voy a decir a continuación. Este es el área donde iba a quedar el proyecto minero Cruzitas y donde se ha extraído mayor cantidad o se ha destruido mayor cantidad del espacio geográfico.
Estos son pozos de agua ubicados en los diferentes sitios y como sabemos el agua corre hacia territorio nacional y no hacia el San Juan, salvo las superficiales, ¿verdad? ¿Y qué nos encontramos en esto de febrero del 2023? Ministerio de Salud advierte a la población de Cruzitas sobre afectaciones de mercurio a la salud y la antecontaminación del agua. O sea, empiezan a dispararse ya todavía más las alarmas de los problemas que está ocurriendo. En ese recurso de amparo que les mencionaba, que presentamos y que fue ganado en el 2021, el IRED, que es el Laboratorio de Aguas de la Universidad Nacional, señala de que no hay las concentraciones de mercurio sobre los niveles de lo que señala la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que sobrepasen esos niveles. Y uno diría, bueno, qué dicha que no está pasando eso, pero de que se está dando contaminación, se está dando esa contaminación. Pero, ojo a esto, nosotros presentamos una desobediencia porque pasó el gobierno de Carlos Alvarado, no se hizo nada. Pasan los meses del gobierno de Chávez y no se hizo nada. Se dicta una sentencia y no se hace nada. Y entonces presentamos una gestión de desobediencia a ese voto constitucional que les señalaba hace un rato. Luego de varios meses se declara sin lugar la gestión y se dice que como es un gobierno entrante, que hay que darle chance, que hay que esperar, pero luego, cuando hablamos y pensamos ya que hay contaminación a mantos acuíferos debidamente localizada y focalizada, presentamos una nueva gestión en el 2023. Y si pueden ver el último párrafo, dice para el 2023, lastimosamente, se detecta contaminación en las personas con mercurio. De hecho, esto sale en las noticias y diversos medios lo dieron a conocer sobre muestras de sangre de una persona que tenía los niveles de mercurio más allá de lo que uno podría esperar, como que estaría en lo normal o por abajo de lo normal, sino que sobrepasaron cualquier nivel que la Organización Mundial de la Salud incluso pudiera estar señalando. Y quién sabe cuántas otras personas más también están en este momento contaminadas. Y vean ustedes lo que resolvieron los magistrados y los invito a ver la última parte que la puse en amarillo y rojo. Señalan los magistrados en esa gestión de desobediencia al voto de que precisamente, y alarmémonos porque yo creo que hay que alarmarse, si hay gente que está contaminada con mercurio en este momento. Dice que le corresponde en este caso al MINAE y a las diferentes oficinas gubernamentales solventar uno de los episodios contaminantes más importantes de la historia de nuestro país y de la región. Aquí estamos cayendo en situaciones tal vez no tan gravosas como pudimos ver que lo que nos presentó Jorge allá en Brasil o en Panamá, pero aquí ya caímos en cosas en las que no solamente aquellos que digan, ay, que protejamos los pajaritos, no, es que hay gente que se está contaminando. Si el mercurio fluye superficialmente por Quebrada Infiernillo y Quebrada Cruzitas hacia el San Juan, estamos incurriendo en contaminación transfronteriza y esto hay que tenerlo muy presente porque en cualquier momento el Ortega se nos puede venir encima en esa línea. Pero tengamos presente esto que está en rojo aquí. También algo de lo que Jorge nos habló en el informe del OIJ, porque los magistrados constitucionales le piden un informe al OIJ de que qué está pasando con el oro en Costa Rica, y en este informe que consta en el expediente, esto no lo dice Álvaro Zagot o Jorge Lobo o Perico de los Palotes, esto lo dice en blanco y negro el organismo de investigación judicial. Se realizan pagos a funcionarios públicos a cambio de poder realizar su actividad ilícita sin ningún inconveniente, dejando así evidente la comisión del delito de corrupción de funcionarios. Señoras y señoras de Costa Rica, ¿qué está haciendo el Estado para evitar esto? Sigue diciendo el informe que el oro es sacado de Cruzitas, Avangares y de Corcovado, del Parque Nacional, recuerden. Para lograr esas exportaciones se cometen otra serie de delitos como la corrupción de funcionarios, legitimación de capitales. Señala en este informe de que hay una mafia organizada, que el oro no solo se está yendo para Nicaragua, lo están lavando, lo están blanqueando, dijo el profesor Jorge Lowe, lo están blanqueando y está saliendo por el aeropuerto Juan Santamaría, como si fueran las joyas y el oro de la abuela y del abuelo que lo fundieron. Eso es lo gravoso. ¿Qué se está haciendo en este momento? Octubre del 2024, llegamos precisamente a este año y este mes.
Los derrames, de los cuales Jorge ya nos habló, no me voy a referir, Minas Gerais, en San Pedro de Corís, en Perú, etcétera, han sido desastrosos. Vivimos en un clima tropical y un clima tropical no se puede solucionar con solamente hacer una ley, porque usted no le va a decir al huracán que viene, mira, aquí en Costa Rica se prohíben que entren los huracanes. Bueno, no se hace ni con las personas, ahora imagínense con un huracán de las dimensiones que hemos tenido recientemente por el cambio climático y demás. También hemos tenido desastres mineros, derrames en la mina Macacona, en Esparza, Bellavista, mina Betavargas, por causas de fenómenos atmosféricos. Hay muertes de peces en situaciones que son verdaderamente lamentables. Estas fotografías no son de otro país, son aquí en Costa Rica de pérdida de biodiversidad. E incluso a partir del 15, o sea, hace 2 días, un día, el encargado de la mina Bellavista presenta una denuncia ayer ante la municipalidad de Montes de Oro señalando que la propia mina Bellavista, que todavía a pesar de cosas como estas está funcionando, tiene seriosísimas irregularidades. Ya nos hemos sabido, ¿verdad? De que allá en el 2014, en el 2010 y estamos en el 2024, hace 14 años, se anuló la licencia ambiental, la concesión minera y el decreto de conveniencia. No solo fue la concesión minera la que se anuló, y se anuló porque hubo una orquestación de voluntades, y así se señala en la sentencia de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo. Ya José María nos habló de esto, sale publicado una ley porque aquí en Costa Rica está suspendida, eliminada totalmente de nuestro ordenamiento jurídico, los permisos y las concesiones para actividades de explotación minera metálica a cielo abierto. Entonces, desde ese punto de vista, se ocupa hacer una ley para que venga a cambiar esta realidad, pero ¿qué tipo de ley la que vamos a hacer? Esta es la que acaba de ser presentada, ya estoy terminando, esta es la que acaba de ser presentada, un proyecto de ley para regular la exploración y explotación minera metálica en el distrito de Crutris. ¿Qué inconvenientes le he encontrado yo? Muchos, muchísimos. Aquí solamente estoy enumerando los más importantes. No se establece en el texto de la ley variables ambientales como con salvaguardas ambientales, valga, como incluso existe un decreto ahí en el MINAR. ¿Por qué no las llevaron a establecerlas con el rango legal? A mí esto me suena sumamente cuestionable. No se mejora la normativa para luchar contra la corrupción, que hemos hablado, y el OIJ habló de esto, no es, repito, no es Álvaro Zagot ni nadie más, el OIJ habló de la corrupción en que se estaba incurriendo para sacar oro de Costa Rica de forma legal, a pesar de que es una actividad ilegal. No se establece nada sobre la trazabilidad del oro en este proyecto de ley presentado ahora hace unos días por unos contentos diputados por parte del Poder Ejecutivo. A mí eso me parece sumamente cuestionable. Simplemente es un proyecto que busca una visión economicista, sacar el oro y punto. De hecho, dice que va para la caja chica del Estado. No se establece un seguro por daños ambientales, por Dios, en un país tropical. No exigir a las compañías transnacionales que van a venir, o incluso las nacionales que pudieran participar en esa extracción, que el mismo texto señala que no va a ser ni por túneles ni va a ser superficial. El mismo texto de la ley dice que va a ser por tajos, como lo que nos presentaba Jorge. No se puede cambiar que vivimos en este país tropical, no podemos prohibir a los huracanes que entren. Este proyecto de ley no se fundamenta en estudios científicos. Se dice que la OCDE, como firmamos la OCDE, etcétera, etcétera, que con eso es suficiente, y hay una normativa a nivel internacional que debería aplicarse en Costa Rica, que hay un artículo ahí, etcétera, que está en el código de minería, que debe interpretarse de una manera para que no quepa duda entre lo que es una concesión y lo que es un permiso, etcétera. O sea, son banalidades, pero no entran de lleno a la problemática del oro en Costa Rica, así que no van a venir a resolver absolutamente nada. Se habilita la extracción del oro solamente para Cutris, como una punta de lanza. Y miren, como que me llamo Álvaro Zagot, estos irresponsables del Poder Ejecutivo y también los diputados que van a apoyar, porque hay una mayoría, lamentablemente, en el Congreso que apoya la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica, van a probar algo para Cutris que luego se va a abrir porque van a decir los mineros,
¿Qué es eso? Porque solamente para Cutris, si también en otras partes hay oro. O sea, no, hay una violación al principio de igualdad. Y Paisen nos va a caer otra vez un enjambre de minas por todo el país, lamentablemente. Entonces, estos 6 puntos son los que yo cuestiono que es por ahora y de forma gruesa lo más lamentable. Y nada más para que vean, y ya esta es mi última lámina, vean ustedes cuál es el tipo de protección y establecimiento de salvaguardas que pone esta ley. Y dice el artículo 2: para efectos de la aplicación del presente artículo, el Estado deberá procurar que las empresas permisionarias y concesionarias se comprometen a respetar la ley. Por favor, ¿cómo es que se dice que el Estado se va a procurar que la ley se cumpla? O sea, quien viene a Costa Rica y trabaja en Costa Rica no tienen que procurarle nada, tienen que cumplir con la ley. Y eso ya me deja a mí entrever algo, no sé, un tufillo, huele feo, muy feo lo que se pretende hacer. Vean lo que dice el segundo párrafo. Asimismo, sobre las empresas estas que van a ser permisionarias y concesionarias, dice, procurarán que estas empresas, el Estado procurará que estas empresas vayan a adherirse a los estándares de conducta empresarial responsable internacionalmente reconocidos por los siguientes instrumentos: las líneas directivas de la OCDE, bla, 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 sobre proyectos mineros. ¿Cómo es que dicen algo tan sin gracia, tan falto de ejecutibilidad, de efectividad? O sea, por Dios, ¿cómo es que procurarán adherirse? O sea, no hay nada. O sea, esta cosa, este proyecto que presentaron es una burla a la inteligencia con el concepto aquel de que todo lo que diga protección ambiental es nefasto para el Estado y para mejorar la economía. Eso es lo que se busca, extraer oro y punto. Y si alguien tiene la menor duda, lo invito a leer el proyecto. Eso no lo dice Álvaro Zagot, lo dice en el artículo 2 del mismo proyecto, que el Estado deberá procurar que se aplique la ley. O sea, por favor, no aplican ni siquiera ellos todas las normas que yo les cité al inicio de mi exposición. ¿Cómo van a procurar que las empresas internacionales vayan a aplicar nuestra legislación si ni siquiera aquí se cumple nada? Esto es un juego meramente. Y con eso termino y les doy muchísimas gracias. Y si hay más preguntas o si hay preguntas, con muchísimo gusto ahora al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu exposición. Y a continuación escucharemos la presentación de Janet Rojas. Adelante, Janet, tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias a José María, a Surcos. eh, Buenas noches ya. Buenas noches. Y a la gente que está también conectada. Realmente es muy preocupante. Nosotros como las comunidades que hemos estado en contra de, de la minería de oro a cielo abierto en la zona de San Carlos y más allá, porque hay que recordar que cuando nace el Frente Norte de la minería en contra de la minería, por supuesto que a la par, una comisión técnico-científica donde la cual don Jorge y don Álvaro fueron partes, y otros compañeros que este, nos dimos a la tarea primero empezar a investigar y convencidos y convencidas después de investigar y saber, por medio, me recuerdo también de la Asociación Ecologista Costarricense, que fueron los primeros en 1993 que llegaron, donde estaba la lucha también por Apazono, por la lucha por el río, la contaminación del río de Aguasarca, de ahí por la Marina. Apazono nació también por la contaminación de Ticofrut, las naranjas. Ahí también, arrimados, se formó el frente, formó un comité que dio paso y nos dimos a la tarea de ir casa por casa. Me recuerdo, usamos los templos a la salida de misa, escuela por escuela, colegio por colegio, y empezar a informar, porque lo primero era que ni sabíamos, primero empezar a estudiar con gente técnica de la Asociación Ecologista que nos instruyó y nos dijo realmente lo que implicaba una minería a cielo abierto. ¿Por qué nos opusimos? Las comunidades, primero, somos de vocación agrícola. Ninguna empresa minera viene a resolverla, las comunidades convencidas y convencidas después de 19 años de lucha.
viene a resolver en las comunidades las necesidades, vienen a poner problemas. Desde que entraron, dividieron las comunidades, causaron efectos ya sociales, dividieron las comunidades, comunidades campesinas. Nos caracterizamos por ser, por vivir y compartir, y ser hermanables, y por ahí empezó, cuando entró la Plaza Cerdón, empezó el discurso que traen de mentiras, de fantasía, de que ofrecen trabajo, de la forma que no es limpia tampoco, que usan de divulgar y llegar a las comunidades. Entonces, los y las agricultoras nos oponemos, creemos que también la lucha de nosotros como frente va más allá de una lucha ambiental, porque somos de vocación agrícola, vienen a cambiar todas las comunidades. Y eso ha sido históricamente. Vienen a cambiar las comunidades en todo sentido, en aspecto social, económico. Este, es una actividad que no deja nada, como ya bien lo dejaron claro don Álvaro y Jorge. Entonces, por eso las comunidades nos oponemos y nos opusimos y fue una gran lucha. Fue de caminatas largas, fue de divulgación, fue de foros, fue y eso dio pie también a que se formara el Frente Nacional que estaba el Pacífico, la zona del Pozo Azul y de Avangares, y estaba también la gente de Talamanca. Y como bien lo decía don Álvaro, ahora que don Álvaro decía, eh, es cierto, hay un enjambre minero. No en balde, el 96%, cuando se hizo la encuesta de costarricenses estaban opuestos a la minería de oro a cielo abierto, porque ya se había hecho una gran divulgación, se divulgó, porque hubieron ayunos frente a la casa presidencial, hubieron foros, hubieron divulgaciones, porque las empresas mineras ya no nos tienen que contar cómo son, no nos tienen que contar, nosotros vivimos. Y también cuando don Álvaro se refería a cómo las estantes, cuando nosotros nos tocaba que ir a la setena, cuando nosotros nos tocaba que ir a las instancias de gobierno, parecía más que fueran empleados de la empresa minera que las comunidades. Costaba que las comunidades nos hiciéramos escuchar, y nos hacíamos escuchar porque realmente salimos a las calles. Fueron marchas grandes las que se dieron. Recuerdo en el 96, para la celebración del Campeonato de San Carlos, todas las comunidades salieron a la calle, y marchas nacionales también que se dieron marchas en Liberia. Fuimos, se hizo visita de verificación con la Comisión Técnico-Científica. Fue un trabajo de 19 años que yo lo puedo decir en 15 minutos, pero un trabajo arduo de las comunidades, convencidos y convencidas los y las agricultoras, las comunidades cercanas a empresas, cercanas a los proyectos y no cercanas, y tampoco son como nos querían decir cuando estábamos en la lucha. Es un problema de Crucita, no es un problema nacional, es un problema y es preocupante. Y como don Álvaro lo decía, hay un enjambre. Si se abre Crucitas, se abre un enjambre minero. Entonces, la participación de universidades, la participación de el sistema, el sector educativo, la participación del sector de salud con la presencia de la gente del sindicato de salud. Fue toda una organización que las comunidades campesinas en la lucha logramos eh, ir uniendo. Entonces, las fuerzas vivas de sindicatos y de organizaciones campesinas, nos tiramos a la calle a defender. Entonces, no de embalde, la minería se erradicó. Y no somos responsables tampoco de todo lo que se dio, porque fueron los gobiernos de turno también, como los compañeros lo han dicho, porque también se ha querido decir, y hay comentarios de que qué es que hicimos nosotros, no nos correspondía a nosotros, corresponde a las entidades de gobierno que a vista y paciencia pasaban las cosas y agachaban la cabeza y se hacían los que no veían, se tapaban los ojos, por decirlo de alguna forma, de una expresión popular. Pero sí, es preocupante, de verdad, esas declaraciones, decir que una empresa, que va a haber una minera responsable cuando ya
ya con el tiempo que estuvo causó daños, cuando fue el que dio paso a los galleros. Este, nosotros como comunidades campesinas realmente dimos la lucha. Las comunidades se han venido desarrollando al pase lento de la gente que hemos hecho, hemos construido las aulas de las escuelas, somos los que hemos llevado las organizaciones adelante. Así que la minera es sumamente y muy destructiva. Una experiencia muy buena fue la experiencia del Frente Nacional, donde como decía, conformaban muchas organizaciones sociales, donde se dio la tarea de hacer foros, de hacer actividades, la lucha realmente uno la puede reducir en un momento, pero fue una lucha de pies descalzos a aviones volando, porque también llegaban impresionando con que hacía falta algo en una actividad que tenían y con un helicóptero llegaban y se bajaban a traer un papel o algo que hiciera falta. Y sin embargo, eso no fue motivo para nosotros como comunidades achicarnos. Yo creo que la lucha de nosotros fue y va a ser, porque yo creo que seguimos, tenemos que seguir en esta lucha, porque nosotros nos opusimos y nos seguimos oponiendo a una actividad sumamente destructiva que viene desplazando las comunidades, como el Cerro Pasco en Perú, donde las comunidades ya no tenían acceso al agua potable, sino que la traían en galones, mientras que la empresa gastaba cualquier cantidad de agua porque las empresas mineras cuando se establecen en una comunidad van arrinconando la gente y arrinconando la gente. Ahora dicen que Cruzitas tiene, sí, hay un impacto ahí, pero ¿quién lo permitió, verdad? ¿Quién fue que lo permitió? Este, lo permitió precisamente la corrupción que hay en los gobiernos de turno, que no podemos vender ni colores, nada, porque ya ahorita de todos los colores son iguales, y las declaraciones, es lamentable las declaraciones que da este presidente en todo sentido, y diciendo que va a haber una explotación legal y limpia. Por favor, si se dijo que se hacen 100, un túneles de 100 metros de profundidad, eso va a ser limpio, y yo creo que eso lo dejaron bien claro los compañeros. Es preocupante, de verdad que estos gobiernos, por un lado, hablan de la Agenda 2030 y que quieren seguirnos a nosotros, a los y las agricultoras, viendo a ver que nosotros paguemos todos los desastres que han hecho precisamente las empresas y las transnacionales. Entonces ahora hay que reducir, hay que empezar a reducir y hay que empezar a reducir y quitarnos eh, esto con el plan de la Agenda 2030, quitarnos nuestras oportunidades a los y las agricultoras, precisamente porque ellos quieren dar cancha a proyectos, sí, a las empresas mineras, a las empresas piñeras. ¿Qué está pasando con las piñeras? ¿Cuándo se han preocupado por eso? Acá en Santa Fe de Guatuso, en Santa Fe de Guatuso, porque ahorita estoy ubicada en Guatuso yo. En Santa Fe de Guatuso, enterraban los palos así y no hacen nada. ¿Y qué onda denuncian eso? A vista y paciencia a las empresas piñeras, a vista y paciencia de los gobiernos de turno. ¿Y a dónde está el MINA? ¿Y a dónde está? Pero si nosotros cortamos un palito para hacer una casa, no nos la decomisan. A mí me decomisaron un palo para hacer una casa. Entonces, ¿a dónde están realmente las entidades del gobierno? Decir que, bueno, la lucha sigue porque tiene que seguir, porque nosotros, primero, nunca hemos estado sentados, hemos estado activos como colectivo, como frente, siempre hemos estado defendiendo la vida en todos los aspectos, y en la medida de que nosotros permitamos que el ambiente se destruya, en esa medida nos vamos a, nos vamos, nos va a destruir y además de que le vamos a dejar a las futuras generaciones un enjambre minero a todo lado, como decía, con estos climas que hay acá. Es preocupante realmente que se den estas declaraciones y que piensen en una actividad tan destructiva, y sobre todo que quieran engañarnos diciendo que es una actividad limpia. No, las comunidades ya no nos dejamos engañar.
Ya nosotros, la divulgación que se hizo en contra de proyectos y toda esa información que tienen estos compañeros técnicos, científicos, sobre el tema de minería, ya no, a Costa Rica ya la conoce. ¿Por qué? Porque dimos una lucha y seguimos dando la lucha, vamos a seguir dando la lucha porque empresas mineras no entren, porque como bien lo decía don Álvaro, si una empresa minera entra, es abrirle las puertas a todas las empresas mineras. Este, y nosotros somos de vocación agrícola. La actividad minera es una actividad cortoplacista, que dura, decía que dura 14 años y después ¿qué queda? Crucita se puede rescatar, sí. Todo el desastre que hay se puede rescatar, pero si se le abre la puerta a una empresa minera que entre, las comunidades campesinas se van a ser desplazadas y hay por todo lado, como lo decían, hay todo, se viene desde Cruzitas hasta Guatuzu, Pala, Los Chiles, Monterrey, Venado, eso es toda la región. No podemos permitir, Costa Rica no puede permitir eso. Tiene que ser una lucha de toda, una lucha de país. Y yo aprovecho este espacio de Surcos para hacer un llamado a todas las personas que estuvimos y que logramos, porque logramos que las empresas mineras se fueran, porque lo logramos las comunidades, acompañado de la Comisión Técnico-Científica. Lo logramos el país entero cuando logramos unir todo el país en un no a la minería de oro a cielo abierto. Entonces, va más allá, repito, va más allá de un problema solo ambiental, también es un problema social muy grande. El impacto social que deja estas empresas mineras que han dejado, porque ya dejaron divisiones en las comunidades, este, también es doloroso que los políticos que haya tanta corrupción, un país tan corrupto, de verdad, en las esferas políticas, en todo sentido, y que se den estas cosas y que haya tanta cosa oscura, porque hay gente que pagaba cuadrillas ahí, hay gente que llamaba para decir cuando venía la policía, uno escucha, ha escuchado cosas y hay más cosas, ¿verdad? Que pasan y que están y que no se dicen, que no se publican, ¿a dónde aparecen? No aparecen, no aparecen a la luz pública, ¿verdad? Lo que está pasando realmente y, y, y las cosas que están pasando. Entonces yo creo que sí, la lucha tiene que seguir. Estamos vivos, mientras haya vida, tenemos que estar atentos, de verdad, un llamado a las comunidades campesinas, a los grupos organizados, tenemos que estar atentos, porque si hay intenciones de abrir la mina, nosotros tenemos que activar las luchas en las comunidades, tenemos que volver a las calles, tenemos que estar también con lo que está pasando con la Agenda 2030, todo lo que viene a hacer realmente, precisamente arrinconarnos a los y las agricultoras, donde cada día nos van quitando más derechos, cada día nos van poniendo más impuestos, parece que quieren que desaparezcamos, pero mientras nosotros estemos con vida, no vamos a desaparecer, no vamos a agachar la cabeza, no podemos agachar la cabeza. Tenemos que estar atentos y atentas esta investidura de los gobiernos de turno, que es una cuestión ya globalizada. Para nosotros realmente la lucha eh, ha sido fue una lucha cansada cuando logramos que la empresa se fuera y ahora es como, pero tenemos la experiencia. Es doloroso, realmente. Después de que la sala cuarta dijo, precisamente por un recurso de amparo que fue trabajado por una comisión técnico científica de abogados y que fue presentada por Ricardo Araya, este, después del contencioso administrativo, que se erradicara la minería y que ahora este,
esté con intenciones. Yo quiero recordar como para que eso nos anime. Si pudimos, volvemos a poder. Tenemos que dar la lucha. Si tenemos que volver a empezar a otra vez a divulgar todo lo que se está haciendo, todos los chorizos que se hacen para poder entrar la mina otra vez, y también ya tenemos la experiencia. Sabemos que es una actividad sumamente destructiva, que ha causado muchas enfermedades a lo largo y ancho del mundo, en países como Perú, en China. este, la mina ha causado muertes cuando la gente se va, esos túneles interminables. Son muchas, muchas, muchas problemas de salud. Es sería un retroceso muy grande que permitamos, que nosotros permitamos que se vuelva a abrir Cruzitas. Entonces tenemos que estar con las antenitas alertas y estar en pie de lucha para no permitir la minería de oro a cielo abierto. Ni en Cruzitas, porque como lo decía Álvaro, si lo permitimos en Cruzitas, lo estamos permitiendo. Se abre el enjambre minero y esto no puede ser posible. Por eso las comunidades campesinas este, nos oponemos, exactamente por eso, y vamos a seguirnos oponiendo. Muchas gracias, doña Janet, por su participación. Y muchas gracias a Jorge y a Álvaro también por sus presentaciones. Vamos a pasar ahora a una sesión de lectura y respuestas a comentarios y preguntas que han hecho las personas que están siguiendo esta transmisión por el Facebook Live de Surcos. Don Andrés Jiménez nos comenta: en Cruzitas de Cutris hay presencia policial 24/7 del año 2017 y al parecer no controlan las actividades ilegales de extracción de material minero. Incluso en el sector conocido como el Pantano, en la finca Vivo Jet, a poca distancia del puesto policial, hay extracción ilegal de material minero. También don Andrés Jiménez eh, comenta: considerando el artículo 102, inciso B, de la ley 6227, que establece que se debe vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, surge la siguiente pregunta: ¿por qué a Rodrigo Chávez ni a Mario Zamora instruyen abrir una investigación administrativa del personal policial de Cruzitas en Cutris en el periodo 2017-2024? Y pone un enlace de una noticia del semanario Universidad en ese sentido. Luego, don Carlos Alberto Vega Rojas nos dice: en estos momentos sabemos que muchos obreros ilegales han sabido invertir su ganancia, pero a las comunidades vecinas, al Cantón de San Carlos y a Costa Rica, no le queda nada. Marvin Alberto Amador comenta: buenas tardes, importantísimo que retomemos el debate y las perspectivas de acción colectiva organizada para evitar que se intente imponer de nuevo un proyecto de minería a cielo abierto para extracción de oro en Cruzitas. Y también dice: gracias al esfuerzo de miles de personas que directa o indirectamente se implicaron en la lucha histórica que inició en el 93 y que terminó más de 2 décadas después, se logró evitar que la industria más destructiva que existe se estableciera en esa zona tan vulnerable social y ambientalmente. Hoy debemos velar porque una iniciativa como esta no vuelva a tomar forma. Vamos a ver otros comentarios. Don Carlos Alberto Vega dice que es mentira que la seguridad pública tiene control. Don Marvin Amador dice: con un canon ridículo del 2% y con el tipo devastador de impacto ambiental que tiene, sin mencionar el impacto social, está claro que en cualquier proyecto como este solo le viene bien a las corporaciones que tienen la concesión. Luego don Andrés Jiménez vuelve a comentar: en Cruzitas de Cutris y otras comunidades fronterizas, la municipalidad de San Carlos no cumple el artículo 8, inciso D, de la ley 8839, que dice garantizar que en su territorio se provea de servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes.
Don Lorenzo Cambronero dice, hay que tomar en cuenta que la minería de oro a cielo abierto es la acción más letal para el medio ambiente y genera mucha división en las comunidades. La explotación de una mina no le genera ninguna ganancia a las comunidades, al contrario, solo ruinas y miseria. También don Lorenzo dice, los gobiernos de turno no tienen la capacidad para sacar a los coligalleros de Cruzita. Inclusive existen sospechas de que algunas cuadrillas pagan favores a los cuerpos policiales para que no les molesten. Luego tenemos también otro comentario de Andrés Jiménez, quien dice, después de la suspensión de la concepción del proyecto minero de Cruzitas, eh, del 14 de diciembre del 2010, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Andrés Alvarado y Rodrigo Chávez supuestamente no cumplieron el artículo 50 de la Constitución Política en esas comunidades fronterizas de los distritos de Cutris y Pocosol, que dice el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes. Vamos a ver, tenemos otro comentario por aquí. Cecilia Amador dice que las personas que vivimos en la ciudad no tenemos un conocimiento real de eso. Lo tenemos quienes nos toca vivir día a día con este problema y me consta que los nicaragüenses sí hacen mucho dinero con el oro. Vamos a ver otros comentarios por aquí. Tal vez voy a detenerme ahí. Hay más comentarios que ahora voy a continuar leyendo, pero para ver si nuestros panelistas y nuestra panelista quieren referirse a algunos de los comentarios que he leído o quieren ampliar un poco su análisis. Un comentario. ¿Cómo no? Sí, gracias. Fíjese que también dentro de la dinámica del recurso de amparo que presentamos, gestionamos una desobediencia de la autoridad porque no solamente el voto no se estaba cumpliendo ni se ha cumplido, sino porque salen las noticias donde precisamente de la municipalidad de San Carlos se señala que la policía abandonó el cuido, pues, la protección de esas fincas, que valga la aclaración, son privadas. Y cuando presentamos la gestión de desobediencia a la autoridad y le traspasan o le trasladan esas preguntas de qué es lo que está pasando en este momento, que si hay vigilancia, entonces otra vez el Ministerio de Seguridad dice, no, que fue una confusión, que nunca se ha abandonado, que siempre se ha estado vigilando. Lo que yo creo es que efectivamente, como alguien puso ahí en los comentarios, es que aprovechan unas fotografías y dicen, estos son unos coligalleros que capturamos, estas son lo que tenemos en este momento, etcétera, etcétera, pero no hacen un trabajo efectivo. Los efectivos del Ministerio de Seguridad no hacen un trabajo efectivo y por tanto ni siquiera hay drones que estén vigilando para poderle llegar. No hay suficiente policía del Ministerio de Seguridad ni de la Policía de Migración que puedan dar un buen trabajo, porque lo que tienen eso es simplemente para que no se les acuse de nuevo de desobediencia a la autoridad, pero no están cumpliendo con sus funciones, lamentablemente. Y yo creo que esta función también depende del Ministerio de Salud, depende también del Ministerio de Ambiente, etcétera, que por una u otra razón no están cumpliendo. Y es verdaderamente lamentable que después de tantos años sigamos exactamente, y que los gobiernos de turno, y con esto termino, en este caso el del presidente Chávez, señale que como el oro está saliendo de Costa Rica y que los ambientalistas somos los que generamos eso, que entonces tiene que venir a, como decía Jorge, a emperar de nuevo otra vez la minería metálica a cielo abierto como una solución a los problemas de las coligalleros. Pero el problema es que no hay vigilancia, incluso en estados como Brasil, Perú, Chile, etcétera, también hay minería ilegal, y eso que tienen ejércitos, pero ahí hacen tal vez lo oportuno, o no sé si existirá también la corrupción. La cosa es que aquí no está funcionando y se sabe que siguen los problemas bastante serios de destrucción ambiental, bosques, aguas subterráneas, aguas superficiales, etcétera.
Perfecto, no sé si Jorge o Janet quieren comentar algo de lo que he leído, de los comentarios. José María, tal vez podría referirme a ese análisis tan interesante que hizo Álvaro del proyecto de ley que presentó el gobierno y los diputados. Esa referencia a la OCDE como una forma de darle, digamos, legitimidad ambiental al proyecto que ellos están presentando actualmente, ¿verdad? Es muy interesante porque viendo los miembros, los países miembros de la OCDE, están en países como Chile, Colombia y México, de lo que pude ver aquí rápidamente. Son países que han tenido graves accidentes mineros, que han tenido conflictos mineros sociales tremendos, tremendos. Y inclusive creo que en México se está discutiendo en el Congreso una prohibición o una, por lo menos, una especie de moratoria de permisos de explotación minera en México, porque han sido muchos accidentes. Entonces, ese asunto del paraguas de la OCDE y los parámetros de comportamiento empresarial, eso realmente es un saludo a la bandera, ¿verdad? Porque en la práctica eso no ha servido para resolver los problemas ambientales que produce la minería en países miembros de esa organización. Y un punto importante que me vino a la cabeza de la intervención de Janet es realmente la desigualdad jurídica, la desigualdad técnica, digamos, a la que se enfrentan las comunidades que rodean los proyectos mineros para hacer valer sus derechos. Es muy lindo decir que habrá un control ambiental y que habrá una participación comunitaria, pero a la hora de que haya problemas, es muy difícil para las comunidades entablar pleitos legales y ganarlos ante empresas mineras que están funcionando. Por ejemplo, como Álvaro mostró en su esquema, hay una interrelación, una interconexión entre acuíferos en una zona de explotación minera y los acuíferos regionales que existen. Y esa interconexión hace que muchas veces no solo contaminación, sino la disminución del flujo de los acuíferos ocurra porque se rompen acuíferos en otra zona y como están interconectados, el volumen de agua se reduce. Entonces, es un hecho común en las luchas contra la minería. Por ejemplo, me recuerdo en Perú de la queja de las comunidades de la salvaguarda del recurso agua. Porque si hay algo que la minería a cielo abierto usa, es agua en cantidades enormes. No solamente destruye acuíferos, sino que los aprovecha para llevar agua a sus proyectos. Y como la roca o el suelo requieren ser lavados extensivamente para extraer el oro, eso significa gasto de grandes volúmenes de agua. Y en muchos de esos casos, las comunidades intentan ganar un proceso, una queja ante la empresa, un tipo de compensación ambiental por parte de la empresa, por parte del Estado, y el primer problema que encuentran es demostrar técnicamente que ha existido el problema. Y eso es una situación que las empresas mineras tienen una ventaja de 100-1 contra las comunidades. Tienen geólogos, tienen técnicos y siempre van a negar que fueron responsables de cualquier problema, van a atribuirlo a otra circunstancia. La contaminación no es de ellos y eso ha ocurrido en la práctica en los accidentes mineros. En el caso de Brasil, este accidente fatal de Mariana, todavía está en pleito las compensaciones en las comunidades y las empresas mineras han encontrado inclusive formas de pasar las responsabilidades a otras empresas que estaban contratadas en forma tercerizada. Entonces la empresa principal evade sus responsabilidades y se las atribuye a otras empresas contratadas para manejar un tipo de proyecto y otro, porque son empresas muy grandes. Y en ese caos, digamos, legal, las comunidades comienzan a perderse y a ver sus compensaciones por daños ambientales ser atrasados por muchos y muchos años. Entonces eso es un asunto interesante que es bueno que la gente sepa, ¿verdad? Porque el vocabulario que adorna el proyecto de ley que Álvaro presentó realmente puede llevar a algunos a pensar que la cosa ahora va a ser diferente. No, ¿Verdad? y también muy importante esto que está señalando Jorge, es que, y me hizo la pregunta Sadita también, y veo que ahí está también en las que ella hace.
Bueno, ¿y qué está pasando? Nada más para que nos imaginemos con que las comunidades podrán enfrentar procesos por daños ambientales. Imagínense ustedes nada más esto, que la ejecución de daños ambientales del 2010, hoy en el 2024, todavía sigue sin ejecutarse, ni está definido el monto del daño ambiental. Eso hay que tenerlo presente. O sea, ¿cuántos años lleva una lucha? Y es porque tal vez Bernal Gamboa, Edgardo Araya y Álvaro Zagot, otro cuerpo como en este caso Jorge Lobo y otros compañeros más todavía están y seguimos dando batalla, pero todo eso sin que nos paguen ni un 5, eso hay que tenerlo perfectamente claro. ¿Podrán las comunidades, si tenemos ese enjambre minero, venir a trabajar? ¿Ha podido la comunidad de Montetioro detener y resarcirse de los daños ambientales generados por Mina Bellavista? Que incluso, como dije antes, acaba de presentarse una denuncia ahora el 15 de octubre por un problema en la misma mina. Mina Beta Vargas, mina de Macacona. ¿Qué puede hacer las comunidades contra esos intereses? O sea, nos dejan exactamente con las manos amarradas, todo bajo el principio, y con eso termino, bajo el principio de que es mejor que el oro quede aquí, pero no hay trazabilidad, no hay mecanismos para establecerla, los daños ambientales no se establece ninguna norma que uno diga, pucha, qué bueno, qué excelente está eso. Nos están dejando igual, pero otra vez con las puertas abiertas para que vengan los proyectos mineros de las grandes transnacionales. Gracias. Aquí hay varios comentarios de Clarisma Tapia. Voy a leer uno de ellos. Dice, soy del distrito de Venado y jamás permitiría en mi finca explotación minera. Este distrito espero que no se abra hacia ese desastre. Yo quisiera preguntarles a los panelistas y la panelista, en las circunstancias actuales, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de retomar esa gran organización, esa gran movilización que ahora nos describió doña Janet y que en la cual han participado Jorge y Álvaro y muchas otras personas en la coyuntura actual, en las complicaciones que tenemos en este momento en el entorno político costarricense? ¿Cómo rescatar esa experiencia de la lucha anterior para, como dijo Marvin Amador ahora, para levantar un movimiento que se oponga a este nuevo proyecto de ley? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo, lamentablemente, voy a comenzar a hablar yo, veo lamentablemente que el movimiento ambientalista o ecologista, como quiera llamársele, está perdido. O sea, hay un desorden muy grande después del COVID, ¿verdad? Donde todo el mundo fue separado, fue guardado en sus casas, etcétera, etcétera. No se ha logrado todavía reactivar ese gran movimiento ecologista que hubo, por ejemplo, en el 2010, lamentablemente. Que haya un eje aglutinador ahora con la minería metálica a cielo abierto, pudiera ser, pero es solamente una expectativa porque los grupos, algunos están con luchas internas de poder, o muy tontas algunas, pero no existe un movimiento ecologista robusto. Eh, Adelante, Janet. Tiene el micrófono apagado. Ahora, Ahora sí, adelante. este, yo lo que veo es que también lo que dice don Álvaro, no en balde, además de la pandemia, no en balde, también antes de la pandemia hubo una criminalización de la lucha. O sea, antes nosotros, por ejemplo, bloqueábamos carreteras, se empezaron a llevar a los tribunales, precisamente la gente que llevaba, los líderes fueron, recordemos, los líderes fueron, penalizados. Recuerden en Limón, ahorita no me recuerdo, una madre que hasta la amenazaban con el patronato, la tuvieron presa, una jefa de hogar. La compañera Flor Arteaga estuvo penalizada por una participación en una
marcha contra el TLC, porque también hay que decir que nosotros, dentro de la lucha contra la minería, también conformamos la coordinadora contra el TLC, porque teníamos súper claro que pasaban los TLCs y venían, le abrían las canchas a las transnacionales. Entonces también hubo una criminalización de la lucha, donde luchar era un crimen y que se ha ido aumentando, o sea, o sea, la ley ha ido más bien profundizando eso. Por ejemplo, la muerte de Sergio Rojas en la zona de Talamanca, en la zona de indígena, que nunca se aclaró, que no se ha castigado al culpable precisamente por luchar por la tierra. Entonces hay una criminalización de la lucha, de cualquier lucha que se dé, en todos los sentidos. Entonces, también eso hizo que también, y además después de eso, la pandemia, que sí, es cierto, la pandemia nos encerró a todo el mundo y con fue igual que el miedo del no, con el miedo de que todos nos íbamos a contaminar y que todo eso, que también tampoco no me voy a meter en esa discusión de la pandemia, pero sí, hay una criminalización de la lucha donde todos los líderes, todos los que fuimos, y nosotros lo vivimos, a nosotros cuando íbamos a Cruzitas, la empresa minera tenía su guardia y nos seguían a todo lado. Y montones de veces que estábamos reunidos, la policía nos preguntaba, llegaba a preguntarnos qué hacíamos, qué estábamos haciendo. O sea, hubo una persecución también. Es que los gobiernos de turno, de que llámese cualquier color, también están, pareciera que fueran parte de la empresa. Entonces hay una criminalización de la lucha que también dispersó mucho la lucha social. Muchas gracias. Jorge, no sé si quieres referirte a ese tema. Sí, 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 claro. No, yo comparto un poco la visión de Álvaro, de Janet. Hay un retroceso en el movimiento ambientalista costarricense y el nivel de compromiso en la lucha contra la minería que se logró en aquellos años, ya ahora estamos lejos de eso. Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que organizar actividades, discusión. Está en juego una de las logros ambientales más importantes de Costa Rica. Yo creo que la prohibición de la minería de oro cielo abierto está paralela a los logros democráticos que nuestro país ha tenido en sus cuestiones sociales y políticas, y también está a la par de la lucha contra la deforestación y la prohibición de la deforestación en Costa Rica, que fue un logro también. La creación de las áreas protegidas que enorgullecen a nuestro país. La prohibición de la minería está a la par de eso. Es una institución, es un logro importantísimo, porque como lo han mencionado anteriormente, lo que se vendría con la anulación de la prohibición sería un enjambre minero, o sea, no habría realmente mucha fuerza legal para impedir que se abrieran permisos de exploración y explotación alrededor de Cruzitas, que ya la empresa Industrias Infinito quería hacerlo. Había una segunda mina planeada, que era Conchudita, que estaba inclusive en el sitio web de Infinito Gold, ya se mostraba eso para estimular a los inversionistas, ¿verdad? Para ganar puntos en la bolsa de valores. Y es realmente la intención de ellos, es expandir, como ocurrió con la minera de Panamá, comenzar con una minera y después expandir para cubrir todo el área que tenga oro. Y después tendríamos posiblemente una expansión de proyectos al área de Avangares, que es otra, y donde ya se están dando cientos de permisos de exploración. Es una denuncia que hizo el programa de kioscos ambientales recientemente, muy interesante, donde ellos mostraron que se ha incentivado, ha crecido el número de permisos de exploración de oro, y todo tiene que ver con el aumento del precio del oro a nivel mundial. Entonces, esa fiebre del oro internacional tiene un impacto ambiental tremendo, y Costa Rica tiene apenas un dique ahí tapando esa marea de destrucción que se vendría, que es la prohibición de la minería. No podemos perder ese logro, hay que hacer un esfuerzo. Y creo que lo que ha pasado también es que el desastre que ha ocurrido con la entrada de los corigalleros y la actitud indolente del Estado, que Álvaro ha mostrado cómo ha sido realmente, esa es la realidad, ha creado un ambiente en el país de, que, de desilusión con la lucha contra la minería, ¿verdad? De que le estamos entregando el oro a los nicas, ahí entra también un poco
prejuicio que tenemos contra la gente que vive en Nicaragua, todo ese asunto que hay en Costa Rica sobre eso, y toda esa reacción a la invasión cornigallera definitivamente ha tenido un impacto importante. Pero hay que sobreponerse de eso y hay que desarrollar la discusión. Yo felicito a Surcos por la iniciativa y creo que tenemos que llamar a otras plataformas alternativas a generar nuevas mesas redondas y nuevas discusiones, porque hay que retomar casi que toda esta discusión a partir de cero. Por eso mi interés fue también, y tal vez en otras oportunidades, tenemos que recuperar la historia de la lucha contra Cruzitas, ¿verdad? ¿Cómo se justificó al inicio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue anulado ese permiso? ¿Cuáles fueron las ilegalidades? ¿Por qué el sistema entero de protección ambiental montado alrededor de Setena falló y se vendió a la empresa? Se quedó completamente a merced de ella. Eso es una parte importante que muestra cómo la historia, si no se recuerda, se puede repetir, ¿verdad? Pero de forma trágica, como dice el dicho. Entonces, eso es lo que podría comentar sobre eso, José María. Gracias, Jorge. Sí, aquí hay un comentario relacionado con eso de Lorenzo Cambronero. Dice, yo creo que estamos dispersos, pero si tenemos que comenzar de nuevo, lo haremos con mucho gusto y como Frente Regional contra la Minería de Oro a cielo abierto. Yo quería hacer dos comentarios en esto que estamos hablando porque a mí me parece muy importante. O sea, hay una historia de un movimiento social de múltiples sectores que tuvo mucho éxito en la oposición a la minería. Esa historia debe recordarse, debe revivirse, debe valorarse y con base en eso desarrollar nuevos procesos participativos. A mí me parece que un protagonista muy importante que me da la impresión que está bastante ausente en este momento es el movimiento estudiantil universitario, que históricamente ha jugado un papel muy importante en estas luchas. Lo jugó en el movimiento contra la Alcoa en el año 70, lo jugó en el movimiento contra el Combo del ICE en el año 2000, en este movimiento también contra la minería y en diferentes instancias de la historia, nuestro movimiento estudiantil ha sido un catalizador de este tipo de movimientos. Yo haría una reflexión o un llamado a las personas líderes del movimiento estudiantil de que pongan en el tapete de la discusión en las universidades y en los colegios este tema de la reapertura o del reingreso de la minería a cielo abierto como tema en Costa Rica. Y el otro elemento que es algo que estamos tratando de trabajar en la Alianza por una Vida Digna y en Surcos es esta idea de que hay grupos que luchan por reivindicaciones importantes para una vida con más dignidad, con más equidad, con más solidaridad, que trabajan en diferentes ámbitos, pero que tenemos vasos comunicantes, los temas son muy parecidos. Tal vez específicamente son temas diferentes, pero estamos hablando de la protección del ambiente, estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de la defensa del ICE, de las instituciones públicas, del Estado Social de Derecho. Son temas que están profundamente encadenados y concatenados y sabemos que hay sectores que están haciendo luchas en cada uno de estos temas. Tal vez el reto que se tiene en este momento es cómo hacer converger, cómo hacer confluir a muchos de estos sectores que están haciendo luchas específicas en luchas más generales o bien que se sumen a luchas específicas como esta contra la minería de cielo abierto, sectores que están involucrados en otro tipo de procesos, en otro tipo de temas. Yo creo que hay una tarea muy grande por delante en los movimientos sociales y populares en Costa Rica de converger más, de buscar más la confluencia, las convergencias, lo que nos une, el común denominador de muchos de los temas que nos preocupan y claramente este es un tema aparentemente urgente, puesto que el proyecto de ley ya está presentado y donde tiene que haber una reacción de la ciudadanía a muchos niveles para implementar esta iniciativa que a todas luces es descabellada, ¿verdad? Un comentario. ¿Cómo no? Gracias. Que entronca en parte lo que decía también doña Janet con lo que están mencionando ustedes. Miren, fíjense que en 1994 se modifica la Constitución y se establece en ese artículo 50 el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Hoy en día, si esa discusión se estuviera dando en el 2024 en la Asamblea Legislativa, no tendríamos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Se ha visto toda lucha ambiental, toda protección ambiental, se ha visto o han tratado de darle la cara, sobre todo en este gobierno del presidente Chávez, que eso es antisistema, que esos son comunistas. Todo lo que se diga protección ambiental son grupos de desorden. Me hace mucha gracia que ahora que hablábamos previo a iniciar, José María, que me recordaste que había estado con ustedes hablando sobre el acuerdo de Escazú y ahí voy a entroncar con doña Janet. Precisamente el encargado de la parte ambiental de la OCDE, señalaba a Costa Rica y a los países de América Latina que era necesario y que para ellos era importante y lo consideraban como un gran paso que todos los estados de América Latina ratificaran la OCDE. Ah, pero ahora resulta que como se trata de que la OCDE habla dos o tres cosas sobre minería, y ya Jorge también nos habló de lo que pasa con los estados que pertenecen a la OCDE, vemos que ahora la OCDE es la gran cosa, pero cuando la OCDE dijo ratifiquen el acuerdo de Escazú, todos esos diputados dijeron jamás vamos a dar participación ciudadana, jamás vamos a dar el derecho de información y menos vamos a proteger a la gente a los defensores del ambiente. Entonces es verdaderamente lamentable, ¿verdad? Cómo los discursos se manipulan, nuestros políticos manipulan los discursos para decir que o son comunistas o que esto y que el otro. Lo de la OCDE lo toman únicamente cuando lo quieren decir, cuando lo quieren aprovechar, pero se les olvida que el encargado de la OCDE, de la parte ambiental, les dijo a Costa Rica que era importante ratificar y que aquí se negaron a ratificarlo. Entonces, hay, no sé, la parte ambiental está pasando de lado y se nos quiere devolver como a los años 70, como la Guerra Fría, de que cualquiera que protege el ambiente es comunista. Y, o sea, yo no tengo absolutamente nada de comunista, ni vivo en un país, ni quiero un país que sea así, con los ejemplos que tenemos de Nicaragua y Venezuela, por Dios, ¿verdad? Pero ha sido un discurso que ha tocado las puertas de muchísima gente, que uno los consideraría sumamente inteligentes y se aprovechan de ello para desmembrar la lucha ecologista y vincularla a esos extremos radicales que nada que ver. Muchas gracias. Bueno, no tenemos, bueno, hay un comentario de Clarisma Tapia que dice, ese pacto social debe volver a todas las comunidades para garantizar lo material y mental para todos. No tenemos más comentarios, así que vamos concluyendo este foro que ha sido muy preocupante y muy interesante, muy informativo a la vez. Ha sido muy importante tener aquí a personas expertas en derecho, en biología, en ecología y también a doña Janet, que ha sido una persona luchadora en su comunidad y representante de los sectores de las fuerzas vivas de las comunidades costarricenses que luchan por una vida digna y que luchan por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades y de la protección de nuestro ambiente. Este, creo que me parece que una lección que sale de este foro es, bueno, que estamos ante un problema muy serio, es un problema urgente porque ya el proyecto de ley está presentado, las correlaciones de fuerzas en la Asamblea Legislativa no son muy favorables para los planteamientos de protección del ambiente y pues esto claramente requiere una movilización amplia de la población en los diferentes ámbitos, comunitario, académico, estudiantil, etcétera. Y pues es nuevamente un llamado a que pongamos atención a esto y que hagamos propuestas conjuntas y trabajemos de manera conjunta para conocer el problema, para enfrentarlo y para brindarle soluciones, no solo a este problema, sino a muchos otros problemas que nos aquejan. Sin más, no sé si tienen algún otro comentario que quisieran hacer. De lo contrario, les agradecemos muchísimo en nombre de Surcos, de la Alianza por una Vida Digna y de programa de kioscos socioambientales a Álvaro Zagot, a Jorge Lobo y a Janet Rojas por su participación, a todas las personas que han seguido el foro por Surcos Digital, les damos las gracias. Estos foros, les anunciamos, estos foros, el video de estos foros quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que
podría ser utilizado este video para seguir divulgando estas preocupaciones, estas ideas. Va a estar en el canal de YouTube de Alianza por una Vida Digna en pocos días. Y también les comentamos que la Alianza por una Vida Digna y Surcos, abrimos una página de Facebook y de Instagram donde se van a colocar extractos de estos foros y videos cortos de las intervenciones, pues para seguir divulgando estas ideas y estas preocupaciones. Y sin más por el momento, nuevamente agradecerles a todas las personas que nos han acompañado y les deseo a todas y a todos muy buenas noches.